El cine de oro mexicano nos legó relatos de amor, traición y escándalos. Pero hay una historia que casi nadie relata, la de aquellos que nacieron en las sombras, que fueron negados, escondidos y, en algunos casos, completamente borrados de la memoria colectiva. Los ídolos de la pantalla eran impecables ante el público, caballeros distinguidos, damas refinadas. Pero en la intimidad, sus vidas eran un torbellino de pasiones prohibidas, amantes, encuentros secretos, cartas jamás respondidas y niños que nunca conocieron a sus progenitores. Algunos crecieron con el peso de un apellido que jamás pudieron reclamar, otros ni siquiera supieron quiénes eran en realidad. Y los pocos que lograron alzar la voz compartieron relatos que parecían extraídos de un guión cinematográfico. ¿Qué tan lejos llegaron estas estrellas para conservar su imagen intachable? ¿Cuántas vidas quedaron marcadas por un amor clandestino que jamás fue reconocido? Hoy te contaremos 27 historias sobre los hijos ocultos del cine de oro y los secretos que sus padres se llevaron a la tumba. ¿Estás listo? Comencemos. Pedro Infante fue el máximo ídolo de México. Su carisma y talento lo convirtieron en un emblema nacional, pero su vida íntima fue un torbellino de romances y rumores. Se dice que tuvo numerosos hijos no reconocidos, fruto de sus múltiples relaciones. Algunos aseguran que dejó descendencia en distintos estados del país y que incluso en su testamento figuraban nombres de niños que jamás fueron mencionados en público. Con el tiempo, varias personas han afirmado ser hijos suyos, algunas con evidencias convincentes, otras, simplemente con un parecido asombroso. Pero hasta hoy, no existe un reconocimiento oficial de todos sus posibles descendientes. Ninón Sevilla fue un huracán en la pantalla, una rumbera llena de energía y magnetismo. Sin embargo, su vida privada estuvo envuelta en secretos. Se afirma que tuvo un hijo fuera del matrimonio, un niño que jamás fue reconocido públicamente. Algunas versiones aseguran que su existencia fue encubierta para no perjudicar su carrera. El destino de ese niño sigue siendo un enigma, como tantas historias que rodearon la vida de esta luminaria del cine. Andrea Palma tenía una presencia enigmática. Su mirada reflejaba misterio, y su vida íntima no fue la excepción. Se dice que pudo haber tenido un hijo en circunstancias desconocidas, pero jamás se supo si fue dado en adopción o simplemente ocultado del ojo público. El hermetismo de Andrea hizo que la verdad quedara sepultada con ella. Joaquín Cordero fue un hombre reservado, ajeno a los escándalos. Pero su vida dio un giro inesperado cuando, años después, alguien se presentó como su hijo. Aunque él nunca habló públicamente del tema, la historia circuló en círculos cercanos, generando dudas sobre cuánto ocultó en su esfera personal. No fue el único caso en el cine mexicano en que un hijo olvidado apareció mucho tiempo después. ¿Pero qué sentirá alguien al descubrir que su padre fue una leyenda del cine que nunca lo reconoció? Dolores del Río fue la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood. Su elegancia y porte la convirtieron en un ícono inalcanzable. Pero detrás de esa imagen perfecta, se decía que escondía un secreto, un embarazo que nunca fue reconocido. Se rumoreaba que, en su juventud, quedó embarazada, pero que por presiones de la industria y de su entorno social, se vio forzada a ocultarlo o incluso a interrumpirlo. Otros aseguran que el hijo sí nació, pero fue criado por otra persona. Su familia, para que no se viera manchada su reputación, nunca habló del asunto. Y la verdad se perdió con ella. Sin embargo, el misterio continúa flotando en su leyenda. René Cardona fue una figura influyente en la cinematografía nacional. No obstante, su vida personal estuvo marcada por relaciones discretas y rumores sobre hijos no reconocidos. Algunas versiones indican que, con el tiempo, varios descendientes suyos fueron apareciendo, exigiendo un lugar en su legado. Pero Cardona nunca habló públicamente de ellos. Es irónico que, como director, haya construido tantas historias en el cine, pero que la más sombría de todas haya sido la suya fuera de cámara. Ramón Gay fue uno de los galanes más recordados del cine de terror y de aventuras. Pero su vida fuera de cámara fue aún más intensa. Su romance con Evangelina Elizondo terminó en tragedia cuando fue asesinado por un hombre celoso. Sin embargo, lo que pocos saben es que también se rumoreaba que había dejado descendencia no reconocida. Algunos afirman que tuvo un hijo en secreto y que su muerte repentina hizo que el escándalo quedara enterrado junto con él. Otro hijo olvidado por la historia del cine. Tintán fue un hombre de enorme carisma y sentido del humor. Su vida amorosa, sin embargo, fue un torbellino.
Se casó en varias ocasiones y tuvo hijos reconocidos, pero también hubo rumores sobre otros que nunca fueron aceptados. Su fama y estilo de vida lo llevaron a tener romances con distintas mujeres, y algunos aseguran que su herencia no solo quedó en el cine, sino también en personas que jamás pudieron llamarlo papá. María Antonieta Pons fue una de las grandes rumberas del cine de oro. Con su sensualidad y talento conquistó al público y dejó una marca imborrable en la historia del cine mexicano. No obstante, su vida personal siempre estuvo envuelta en incógnitas. A diferencia de otras figuras de su época, mantuvo un hermetismo total sobre su familia y sus vínculos afectivos. Con los años, se ha especulado sobre la posibilidad de que haya tenido un hijo que jamás fue reconocido públicamente. Pero el silencio que rodeó su existencia fuera de los reflectores hizo que esa historia permaneciera en la sombra, como tantos otros secretos del cine de oro. Miroslava Stern vivió una de las historias más trágicas del cine de oro. Su belleza y talento la hicieron brillar en la pantalla, pero su existencia estuvo marcada por el sufrimiento y la desesperanza. Uno de los rumores más sombríos que la rodean señala que, antes de quitarse la vida, estaba embarazada. Se ha especulado que el padre del bebé era un hombre poderoso que jamás reconoció la relación. Según la teoría más inquietante, Miroslava habría tomado la decisión de acabar con su vida al comprender que ese amor no tenía futuro, y su hijo tampoco. No obstante, al igual que muchos aspectos de su historia, este enigma se perdió con su trágico desenlace. Carlos López Moctezuma tenía una presencia impactante en la pantalla. Su mirada intimidante lo convirtió en el villano perfecto del cine mexicano, y su vida privada parecía igual de misteriosa. Se decía que tenía un hijo que nunca fue reconocido, fruto de un romance pasajero. Alguien que vivió toda su vida sin saber que su padre fuera uno de los hombres más temidos del cine. A diferencia de otros actores que enfrentaron escándalos, Carlos siempre resguardó su vida privada con absoluto sigilo. Pero, como ocurre en todas las grandes leyendas, los rumores sobre su descendencia permanecen vivos. Mario Moreno Cantinflas es un ícono del cine internacional, pero su historia familiar estuvo plagada de misterio y controversia. Su único hijo reconocido fue Mario Arturo Moreno Ivanova, a quien adoptó legalmente. Sin embargo, siempre se especuló que el comediante pudo haber tenido más hijos fuera del matrimonio. Hay versiones que afirman que tuvo un hijo biológico que jamás fue aceptado, o que incluso su hijo adoptivo no fue el único bajo su protección. Hasta el día de su fallecimiento, estos rumores nunca fueron confirmados ni desmentidos. María Félix fue un enigma viviente, fuerte, imponente y con un control absoluto sobre su imagen. Oficialmente, solo tuvo un hijo, Enrique Álvarez Félix. Sin embargo, los rumores indican que podría haber tenido más descendencia. Se habla de un embarazo secreto, de un hijo que jamás fue reconocido y de acuerdos para mantener su vida privada lejos del escándalo. ¿Era solo una leyenda o realmente existió alguien que quedó en la sombra, sin derecho a llamarla madre? Hasta el día de hoy, nadie ha podido confirmarlo, pero la posibilidad sigue resonando como un eco dentro de su mito. Emilio el Indio Fernández fue un hombre imponente, de carácter fuerte y temperamento explosivo. Su historia de amor con Columba Domínguez fue intensa y trágica. Tuvieron una hija, pero su destino fue desgarrador. Emilio la separó de Columba cuando era apenas una bebé y la envió a un internado en Estados Unidos. Poco después, la niña falleció en circunstancias sospechosas, lo que destrozó a Columba para siempre. La versión oficial fue que murió por negligencia médica, pero los rumores nunca cesaron. Algunos afirman que Emilio jamás superó lo ocurrido, aunque nunca lo demostró. Prudencia Griffel es recordada como una de las grandes actrices de carácter del cine de oro. Interpretaba a madres abnegadas en la pantalla, pero en su vida privada se decía que había tenido hijos que nunca fueron reconocidos. Se hablaba de un hijo que fue criado por otra familia y de una historia que jamás se aclaró del todo. Ella nunca confirmó ni negó los rumores. Como muchas mujeres de su tiempo, pudo haber sido madre en las sombras, en una época en que la maternidad soltera representaba el final de una carrera. Pedro Armendáriz representaba el ideal del hombre fuerte y varonil del cine nacional. Fue un actor respetado, con una vida aparentemente estable, pero siempre seguido por rumores. Se decía que, fuera de su matrimonio, había tenido hijos que nunca fueron reconocidos públicamente. Varias versiones apuntan a que algunos de sus descendientes crecieron sin poder llevar su apellido, lejos del brillo de su fama. A diferencia de otros actores,
Pedro nunca se vio envuelto en escándalos públicos, pero las historias de sus hijos ocultos siguen formando parte del enigma que rodea su vida. Elsa Aguirre fue una de las mujeres más bellas del cine de oro. Su aura mística y su interés por la espiritualidad la convirtieron en una figura única dentro de la industria. Sin embargo, su vida personal siempre estuvo envuelta en misterio. Se decía que pudo haber tenido descendencia que jamás fue revelada al público. Elsa siempre fue una mujer discreta respecto a su entorno familiar, lo que dio pie a más conjeturas sobre si, en algún punto de su vida, decidió guardar ese secreto solo para ella. Rita Macedo tuvo una existencia marcada por las pasiones y los excesos. Se enamoró de algunos de los hombres más influyentes del cine y la literatura, como Carlos Fuentes. También se decía que había tenido un hijo que jamás fue reconocido. El rumor más persistente señalaba que su embarazo se mantuvo en completo secreto para no perjudicar su carrera. Lamentablemente, su historia terminó en tragedia cuando decidió quitarse la vida, llevándose consigo los secretos que nunca quiso revelar. Arturo de Córdoba, el galán atormentado y la sangre que no quiso reclamar. Arturo de Córdoba fue el emblema del caballero sofisticado, el galán de voz seductora, verbo impecable y aura intelectual. Representaba algo más que atractivo físico, encarnaba al hombre en conflicto, al seductor con conciencia, al personaje complejo que no siempre terminaba en los brazos de la protagonista. Sin embargo, esa complejidad no solo estaba en sus papeles, sino también en su vida personal. A diferencia de otros ídolos del cine de oro, Córdoba mantuvo su vida íntima en una discreción casi obsesiva. Casado por muchos años con Enna Palacios, una mujer de fuerte carácter que fue su gran soporte emocional y social, su matrimonio estuvo marcado por la aparente fidelidad, pero también por un acuerdo tácito de mantener las apariencias por encima de cualquier verdad incómoda. Los rumores de una paternidad ilegítima comenzaron a circular a mediados de los años 60, cuando un joven argentino, de apellido nunca confirmado públicamente, comenzó a rondar ciertos círculos teatrales de la Ciudad de México diciendo que era hijo biológico de Arturo. Según esta versión, la madre había sido una actriz secundaria de origen chileno, con la que el actor habría tenido un romance breve durante el rodaje de una película en Buenos Aires en los años 50. Cuando ella quedó embarazada, fue presionada, según versiones extraoficiales, para abandonar el país y guardar silencio. El niño nació en la provincia de Mendoza, creció con el apellido del padrastro, y nunca tuvo contacto con su supuesto padre, hasta que, ya adulto, viajó a México tras enterarse por cartas familiares que su madre había guardado durante décadas. Se dice que logró localizar a de Córdoba en 1972, cuando el actor ya mostraba señales de inestabilidad emocional y deterioro físico. El encuentro, si ocurrió, fue breve y hermético. El joven nunca fue reconocido públicamente, pero hay quienes aseguran que Córdoba, en un gesto culposo, dejó cubiertos sus estudios y le transfirió dinero periódicamente por medio de un representante legal. Nadie del entorno íntimo del actor confirmó jamás la historia, pero varios actores de la época, en entrevistas mucho después de la muerte de Arturo, hablaron con cierta ambigüedad sobre ese hijo que nunca quiso enfrentar. Esta historia nunca ocupó titulares ni fue perseguida por la prensa amarillista de la época, quizá por respeto a la aura trágica que rodeó a Córdoba en sus últimos años. Aislado, melancólico y con episodios intermitentes de desequilibrio mental, el galán de antaño murió con sus secretos intactos. Su legado actoral es incuestionable. Pero en algún lugar del hemisferio sur, quizás vive aún un hombre con su misma mirada y la misma voz grave, sin apellido que lo vincule, pero con la misma sangre corriendo silenciosa por sus venas. Silvia Pinal es una de las últimas grandes divas vivas del cine de oro, pero su historia familiar está llena de incógnitas. Aunque sus hijos reconocidos forman parte fundamental del espectáculo mexicano, siempre han circulado rumores sobre otros posibles descendientes que no fueron aceptados públicamente. A lo largo del tiempo, han surgido testimonios de personas que aseguraban tener un vínculo de sangre con ella, aunque jamás se presentaron pruebas concluyentes. Lo que es indiscutible es que su legado, y el de su dinastía, sigue dejando interrogantes sin respuesta. Rosita Quintana fue una actriz versátil, recordada tanto por su talento en la comedia como por su magnetismo en pantalla. Sin embargo, su vida íntima estuvo rodeada de especulaciones. Se decía que había tenido hijos, pero que optó por mantenerlos fuera del ojo público. A diferencia de otras celebridades que negaban de forma tajante su maternidad, Rosita nunca abordó el tema.
Su silencio solo alimentó las sospechas de que, en algún lugar, existía alguien que llevaba su sangre, aunque no su apellido. Víctor Junco fue un actor con una presencia dominante, pero su vida privada siempre estuvo envuelta en un halo de misterio. Se comentaba que tuvo romances efímeros con varias actrices y mujeres fuera del medio artístico, y que producto de estas relaciones habría hijos no reconocidos oficialmente. A diferencia de otros actores, Víctor nunca se vio involucrado en escándalos públicos, pero el silencio sobre su intimidad solo alimentó los rumores de que, en algún lugar, había hijos suyos que jamás llevaron su apellido. Sara García, la abuelita de México y el nieto que nunca lo fue. Sara García es una figura única en el imaginario del cine mexicano. La mujer que encarnó a la abuela estricta, tradicional, entrañable, fue para muchos un símbolo de la maternidad idealizada, del cariño envuelto en carácter fuerte y regaños con fondo de amor. Pero detrás de ese rostro querido por millones de mexicanos había una historia personal mucho más oscura y silenciada. Y es que Sara no solo fue madre en la vida real, también pudo haber sido abuela, aunque jamás quiso admitirlo. Sara se casó joven, pero enviudó pronto. De esa unión nació su única hija, María Fernanda, quien murió antes de cumplir los 30 años, víctima, según las versiones oficiales, de una enfermedad pulmonar. Sin embargo, hay documentos y testimonios que apuntan a que, en realidad, María Fernanda dio a luz a un hijo poco antes de fallecer, producto de una relación no formalizada con un músico de orquesta. Ese niño habría quedado al cuidado de su abuela materna, la propia Sara. Los registros públicos jamás mencionan al nieto, y García nunca se refirió a él en entrevistas o memorias. Pero quienes trabajaron en sus películas entre los años 50 y 60 recuerdan con nitidez a un niño que la acompañaba constantemente, un muchacho serio, vestido con impecable sobriedad, al que ella presentaba como un ahijado o un pariente lejano. Algunos técnicos lo veían en los sets de filmación, otros lo recuerdan sentado en su camerino, esperándola con libros de escuela y modales demasiado estrictos para su edad. Nunca dio entrevistas, nunca fue registrado como actor infantil, y al parecer tampoco usó el apellido García. Se dice que Sara, temiendo escándalos o que su imagen pública se viera afectada, crió al niño como parte de la familia extendida, pero sin darle visibilidad ni permitirle compartir su linaje. Incluso en sus testamentos, se le menciona solo como beneficiario de ciertos bienes menores, sin ninguna mención explícita de parentesco. Años después de la muerte de la actriz, aquel niño, ya adulto, intentó hacer una reclamación legal por derechos sucesorios más amplios, presentando cartas, fotografías, e incluso una partida de nacimiento que parecía vincular a su madre con Sara. El caso fue desestimado por falta de pruebas concluyentes, y el expediente se archivó discretamente. Hoy en día, esta historia sobrevive entre susurros, bibliografías no autorizadas y teorías de historiadores del cine. Algunos ven en la decisión de Sara una forma de proteger al niño de una vida mediática que ella conocía demasiado bien. Otros creen que fue una negación emocional profunda, resultado de una relación distante con su propia hija, y del dolor de haberla perdido tan joven. Lo cierto es que, tras el mito de la abuelita de todos, hubo una mujer de acero, acostumbrada a luchar, a resistir, y a callar lo que debía permanecer oculto. Y tal vez ese nieto, criado bajo un velo de discreción, fue el último gran secreto de su vida, el hijo de su hija, condenado a existir sin nombre dentro del árbol genealógico de una de las figuras más queridas del cine mexicano. Nacida en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929, Evangelina Elizondo es una de las mujeres más versátiles de la cultura mexicana de la segunda parte del siglo XX. Mujer activa, llena de energía y sin duda, un ejemplo a seguir. Estudió teología en la Universidad La Salle y se ha desarrollado en las artes plásticas presentando diversas exposiciones individuales y colectivas en diferentes espacios como el Centro Cultural Borges en Buenos Aires y el Salón de la Plástica Mexicana. Ha aparecido en varios anuncios publicitarios, destacando los sartenes Eco y los de la tienda Electra, creando una mancuerna muy reconocida por México. Evangelina Elizondo fue una actriz de gran trayectoria, pero su vida personal estuvo llena de episodios discretos que generaron especulaciones. Nunca habló abiertamente sobre su vida amorosa, pero algunos rumores señalaban que, en su juventud, vivió una historia de amor clandestina que terminó en un embarazo no reconocido. Si esto fue realidad o solo un rumor más del espectáculo, nunca se sabrá con certeza. Pero lo cierto es que su legado quedó inscrito en la historia del cine,
y tal vez también en alguien que nunca conoció la verdad sobre sus orígenes. Meche Barba, la gran rumbera, vivió un romance apasionado con el cantante y actor Fernando Fernández. Sin embargo, su historia no tuvo un final feliz. Se decía que fruto de esa relación nació un hijo que nunca fue reconocido. Los rumores indican que la familia de Fernández no permitió que el vínculo continuara, y que el hijo de Meche Barba creció lejos de la sombra de su padre. No obstante, como muchas historias del cine de oro, la verdad nunca salió completamente a la luz. Gloria Marín vivió un intenso romance con Jorge Negrete, pero su relación terminó antes de llegar al altar. Durante años, se especuló si tuvieron un hijo juntos, un descendiente que jamás fue reconocido por el cantante. Algunos rumores aseguraban que la familia de Negrete no permitió que ese hijo llevara su apellido, o que, simplemente, la existencia de ese niño fue ocultada para evitar escándalos. Hasta el final de sus días, Gloria nunca confirmó ni desmintió esta versión. Jorge Negrete fue el gran ídolo del cine de oro. Su porte, su voz y su carisma lo convirtieron en una leyenda. Sin embargo, su vida sentimental estuvo llena de enigmas. Tuvo relaciones con varias mujeres antes de casarse con María Félix, y se decía que, de una de esas uniones, nació un hijo que nunca fue reconocido. Con los años, varias personas afirmaron ser descendientes suyos, aunque jamás se presentaron pruebas concluyentes. Lo único certero es que el charro cantor se llevó más de un secreto a la tumba. Si hay un actor del cine de oro con un historial de descendencia extensa, ese fue Manuel "El Loco" Valdés. Tuvo varios hijos reconocidos, entre ellos el cantante Cristian Castro, pero también se decía que su lista de descendientes era mucho más amplia. Su personalidad excéntrica y su vida sentimental desordenada dieron pie a numerosos rumores sobre hijos no reconocidos, algunos de los cuales, con el tiempo, salieron a la luz. A diferencia de otros actores que intentaban ocultar su pasado, el Loco jamás negó la posibilidad de haber dejado más herederos de los que el público conocía. Amalia Aguilar fue una de las rumberas más radiantes del cine de oro. Su belleza y vitalidad la convirtieron en un símbolo de su época. Sin embargo, su vida privada siempre estuvo rodeada de reservas. Se decía que en su juventud tuvo un hijo que nunca fue reconocido por su padre. Algunos rumores señalaban que ese hombre era una figura prominente del cine, alguien que jamás asumió su responsabilidad. Amalia jamás habló públicamente de este tema, y con los años, la historia fue quedando en el olvido. Pero la pregunta persiste, ¿quién fue realmente el padre de ese niño? Algunos de estos descendientes pasaron su vida entera buscando respuestas, otros jamás conocieron la verdad. El tiempo ha transcurrido, pero las incógnitas siguen latentes. ¿Cuántas historias crees que fueron sepultadas junto con estas leyendas? Tal vez nunca lo sabremos. Sin embargo, en cada fotografía polvorienta, en cada testimonio extraviado en el tiempo, aún quedan huellas de la verdad. Gracias por acompañarme en este recorrido por los secretos del cine de oro. Si te apasiona este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos que el tiempo casi nos hizo olvidar. Nos vemos en el próximo video, aquí en su canal de cine de oro favorito.